Oh, hola tribu. ¿Cómo están? Nosotras estábamos añorando un viernes más y más que un viernes más, tener de nuevo a nuestra querida Valentina Rebeus para terminar nuestra Estábamos clase. ansiosas de poder continuar con este episodio porque nos dejó así. La mera verdad. Si no han visto el primero, yo no sé qué esperan, porque está muy interesante. Además, si no han visto el primero, no van a entender tanto. Bueno, tal vez sí, de este, pero entenderán más si van y ven el primero. Contexto, por favor. ¿Cómo estás, Vale? Muy bien, muy contenta de estar por acá. Pues el episodio pasado sí se quedaron como muchas cosas. Hablamos de una generalidad, ¿no? Claro. Entonces era como que tocamos este tema y este tema, pero un poquito de la historia, pero la línea del tiempo te lleva por un montón de lados. Y pues en este episodio también traemos ya más estructura para que ustedes digan, ok, como que empiezo a ver una luz al final de este camino. Y pues esa es la idea, ¿no? Como darle más estructura al cómo entender el arte contemporáneo y pues que se facilite. Porque también la luz que les dejamos en el final del episodio pasado, ¿qué onda, Muy ¿Lo entendible. disfrutaron? No estaba. ¿Disfrutaron esos gritos románticos, inspiracionales de alarma? Ay, qué horrible despertar así, la mera verdad. Depende, para todo hay gusto. Mi motivación para no seguir durmiendo. Mi alarma, justo. Mi alarma son pajaritos para despertarme tranquila. Modo zen. Ir abriendo los Modo ojitos hardcore. junto con el amanecer y de repente me ponen a Yoko Ono y sería como, ¡ay! ¡Órale! Qué incómodo. Buenos, no sé si tan buenos. Qué incómodos días. Pero ya amanecimos. Ajá, me la estoy pasando bien raro. Pero bueno, en este episodio les trajimos a Vale de nuevo para que ya terminemos de darle estructura a toda la información anterior Sí. y podamos disfrutar más conscientemente del arte contemporáneo, entender un poquito más, acercarnos un poquito más a él. Sí, con más conocimiento y que nada más se quede como la superficialidad con la que se conoce, ¿no? Sí, pues vamos a empezar aclarando un punto que en el episodio pasado hice una confusión de artistas y después dije, chin, en mi cabeza sonaba exactamente igual. Yo creo que muchas personas me entenderán, además de que uno de este lado pues se pone nervioso, ¿no? Entonces Claro, pasan entiendan, cositas. aquí hay cámaras y luces, sí. Pero Ustedes nos ven bien tranquilas, pero por dentro hay caos. Somos un poquito de colores muriéndonos internamente. sí, y pues ya aclararles que yo les había dicho que el creador de la banana, y aparte la más icónica, ¿no? Que va a decir, ay, no. La banana pegada, yo les había dicho que era Piero Manzoni, pero pues no, es que me confundí porque el otro también es italiano, que es Mauricio Catalán. Entonces, pues ya, nada más eso. Vamos a abrirlo así. El otro ya está en su tumba. Sí. Ya le estaban retumbando las orejas. Y yo, no, sí fue el mismo. ¿Y el cómo? Yo ya ni puedo. La ouija, gente. Posesión. Sí, entonces, pues nada, eso, o sea, hacerle como Todo bien, o sea, cambio. un pequeño dato chiquito. Sí, que A también cualquiera le hubo una pasa. personita que nos lo comentó en los comentarios de YouTube y creo que yo no me habría dado cuenta si no lo hubiera comentado. Es que Sí. gracias por estar al pendiente. Sí, también gracias por compartirlo y por, pues sí, compartirnos también ese pequeño dato. Sí, vayan a ver igual el comentario, está muy bueno, está muy nutrido porque justo nos habla como un poquito más, ¿no? De lo que no se dijo de este lado. Entonces, pues, chequen el chismecito. Sí, y bastante acertado, el comentario que nos dejaron. Así que sí pueden ir a darse una vuelta y Más leerle por ahí. retroalimentación. Encontrarán algo que dirán, ¡oh! ¡Wow! Sí, y pues ya, ahora sí, nos arrancamos con la información que tiene que ver este día. Pues para entender el arte contemporáneo hay que empezar por la forma, ¿no? Algo que decíamos la última vez era que venía de antecedentes de las vanguardias, ¿no? ¿Qué pasaba en las vanguardias? Que tenían como todo muy claro, muy establecido. No sé, el cubismo, ¿no? Pues todo se va a ver así con cubitos, que si todo se va a ver de tal color, que si, vaya, estaba como más claro. Y lo que causa mucha confusión en las personas es
¿qué demonios con el arte contemporáneo? Porque a veces es instalación, a veces es escultura, a veces es pintura, a veces es todo. Entonces creo que eso también pues tiene una confusión, y precisamente algo que caracteriza al arte contemporáneo es eso, que tiene una, pues sí, diversidad de formatos, y que en realidad lo que importa pues tiene que ver más con el discurso, ¿no? Entonces, este discurso está buscando salir de alguna manera, ¿no? Entonces, más allá de que a mí me gusta mucho la pintura, claro que sí existe, pero más allá de yo como artista contemporánea, me gusta mucho la pintura y lo voy a plasmar así, es un no. En este caso, yo necesito que, no sé, es un tema político, ¿no? Entonces, que toque, no sé, panfletos de el año tal, ¿no? Entonces me pongo a recolectar todos los panfletos. Necesito que, ¿saben? O sea, como que uno se preocupa mucho más por el formato, pero ya no tanto pensándolo en lo estético, sino en el impacto que puede tener, pues, hacia el espectador. Y también un poco en documentar, tanto en documentar como en poner sobre la mesa que pues todo el discurso está basado en algo, o sea, que no me lo saqué como nada más de que a mí se me antojó Sí, porque todo esto, tiene sino un fundamentos. qué, por qué y para qué, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, aquí vienen las claves. Ahora sí traje el acordeón, porque si no digo, algo se me va a pasar. Estoy segura que algo se me va a pasar. Como son tantas cosas, yo me puedo empezar a ir como, sí, entonces, y en año no sé qué, y el artista y todo, entonces lo vamos a hacer puntual, ¿ok? Bueno, como primer punto tenemos la diversidad y los cambios constantes, que pues precisamente tiene que ver con la actualidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que no es lo mismo los materiales que yo voy a usar 20 años atrás que ahora. ¿Por qué? Porque pues empieza a cambiar el formato, no solo para el mundo del arte, sino para el mundo en general, ¿no? Entonces de pronto va a ser como, no sé, hace 20 años no teníamos temas con la inteligencia artificial, era algo como que, bueno, pues ahí del futuro estaría padrísimo, pero no se trabajaba. Y hoy en día pues ya es algo que dices, órale, o sea, sí me interesa meterlo, ¿no? Y está habiendo una problemática con los artistas y, o sea, ya, pues es un panorama muy distinto. Entonces, pues empezando, empezando por eso. Con los artistas escénicos, sobre todo, regulación, gente, por favor. Ahí Ujú. con todos, por favor. Bueno, sí, con todos, sí nos está poniendo un poquito dura la existencia, pero esperamos que se regularice porque Sí, del tema de, por ejemplo, está duro, está en la rudo. actuación, ¿qué es lo que causa conflicto? Pues mira, para no irnos tan lejos, sabemos que en los últimos años en Hollywood había estado habiendo muchas manifestaciones con respecto a eso, pero en México las veíamos lejanas porque pues no sucedían para nosotros, pero ya llegaron también a afectarnos nacionalmente en cuestión de que ya empresas para las que tú firmas contrato, por ejemplo, para publicidad, ya llegan a utilizar tu imagen afectada o alterada con IA para otras cosas por las cuales no te están pagando. O sea, a ti te pagan, no sé, para hacer un comercial, ¿no? Y de ese comercial sacan con tu misma imagen ya como carteles alterados con IA y ya otras cosas para su publicidad. Fotos que ni me tomaron, pero hicieron, ¿no? Exactamente, y que además no afecta solo a los actores que participaron o a los modelos que participaron, sino a todo un equipo de producción que hay detrás, ¿no? Pierden trabajo maquillistas, pierden trabajo toda la gente de producción, iluminación, cámaras, fotógrafos, o sea, Sí, se estás ahorran hablando de un como una equipo. chamba de lo que hay detrás de producción de todo eso, ¿no? Claro, y ya si te pones a pensar en la cantidad de empleos que estás dejando ir por hacer eso, usha, usha, porque sí son, o sea, una producción no implica el trabajo de 5 personas. Hay las que sí, algunas sí tienen crews pequeños, pero también estamos hablando de que existen producciones que tienen 60 o 100 personas trabajando. Sí, o nivel Hollywood, ¿no? Que ahí sí, yo creo que Incluso, mínimo 60. sí, incluso en México se dan, o sea, producciones grandes tienen un crew mínimo de 60 personas y de pronto llegan a ser 100 más talentos, ¿no? Más actores, más, pues sí, más toda la gente que está por delante de la cámara. Entonces, pues sí es fuerte y sí nos ha pegado duro. De hecho, están pues ya en la Asociación Nacional de Actores tratando de poner un poco de esto sobre la mesa para hacer regulaciones, porque sí, pues nos afecta a todos. Pues sí, las ¿Hasta dónde? problemáticas. Sí.
del arte contemporáneo. Y es que tiene ambos lados, ¿no? O sea, justo como que creo que la línea es muy delgadita porque hay cosas que puedes hacer y que es como, ah, claro, estás innovando, estás creando algo que ya no tiene que ver con un plagio. Y luego este es otro lado. Pues, por ¿Qué ejemplo, tal lo es de así? las Sí, que cosas digo, de estudio Ghibli. Ah, O sí. sea, que también que este brother casi le da el infarto, ¿no? Y es como, pobre Hayao Miyazaki. güey, no No, sí, mames. Y mi o Claro. arte. sea, tantos años estar como buscando la forma en la que creas tu universo, como para que sea tan fácil, ¿no? Pues ya, Te lo todos lo tienen en replico la mano. en 2 segundos. Abierto a todo Sí. el público. Sí, algo que también veo es que hoy en día, digo, yéndome un poquito por otro lado, pero que ya cada vez es más necesario para los artistas conocer mucho de en cuanto a contratos y conocer partes legales. O sea, ya no es así como en algún momento decías, ay, conocer de economía, de finanzas, es algo que, uff, para la carrera de allá, ya es como, no, ahora todo el mundo tenemos que conocer. Lo mismo creo que también del lado legal, porque precisamente pasa pero ¿a quién le cediste tus derechos? Pero es que tú no lo registraste y como tú no lo registraste, entonces cualquiera puede llegar y quitártelo. Y sí hay un montón de cosas ahí, ¿no? En el lado Sí. legal. Sí, de hecho, o sea, el tema ahí está totalmente en la regulación, no en el lado creativo, ni artístico, ni en lo que nos puede ayudar, porque claramente la IA sí nos ha traído muchísimas cosas cooles, ¿no? Y Sí. muchísimas ventajas, pero entonces se abren huecos legales que Ujú, se no se aprovecha. habían vislumbrado. O Ujú, sea, no se había vislumbrado en dónde está justamente estos huecos legales de si yo estoy cediendo, yo como actriz voy a hablar, ¿no? Yo estoy cediendo mis derechos de imagen con respecto a este proyecto, pero si yo te firmo que te cedo mis derechos de mi imagen con respecto a este proyecto, entonces tú ya puedes lucrar con él. ujú. Y no hay tampoco un apartado que diga específicamente para Sí, de que lo que se agarré este filmó, ¿no? pedacito. Para el material Ujú. fílmico. O simplemente el hecho de subir tus cosas a redes, o sea, nosotros, yo como artista plástica, tú también, o sea, de que ya el hecho de subirla ahí, pues ya es que se presta a por políticas de Instagram. Sí, que les pertenece. No sé si vieron que hace unas semanas empezó a haber mucho revuelo por CapCut, Ajá. que igual, o sea, pues todo mundo, ¿no? Editábamos ahí y ya fue como de, ay, ¿qué crees? Pero si subes a mi plataforma y si la usas, aunque pagues, me va a pertenecer a mí. Entonces, cuando yo quiera, pues puedo hacer uso. Y ahí dices, no manches, imagínate todos los creadores de contenido y lo que te cuesta hacerlo y así. Entonces, no, ¿sabes qué? Aquí está el papel que ahora hago uso de tu imagen. Y pues las letras chiquitas, ¿no? Términos y Sí, lean condiciones que las nadie letras lee. chiquitas, Sí. que si no, no tenemos como esa cultura de... O de decir que no, a lo mejor ya sabes y dices, bueno, pero lo ocupo porque me gusta el editor. Sí, sí, sí. Porque es lo más fácil que tengo y la herramienta que está más a la mano. Pero bueno, dicho esto y volviendo al arte contemporáneo, ¿A cómo entenderlo? pues sí, obviamente la tecnología evoluciona, la tecnología, y me refiero en cuanto a todo, no solo digital, sino también a la tecnología de materiales, a lo que se puede utilizar, a nuevas herramientas, hablando de pintura, en pigmentos, en pinceles, o sea, todo el tiempo está cambiando, todo. Y con Sí, sí, ello sí. también el arte, obviamente. Sí. Pues bueno, ahora vamos con el punto 2. Con la clave 2 para entenderlo. Y tiene que ver con el concepto. Muchas personas se quejan porque dicen, es que no puedo creer que esto me cueste muchísimo más por el concepto, ¿no? A veces sí, a veces no. O sea, son cosas que también mucho de lo que hay ahí, pues les comentaba la última vez, es el mercado del arte, ¿no? Que Ujú. eso es como una cosita aparte. Pero sí tiene que ver mucho con el concepto. ¿Por qué? Porque los artistas pues dicen, ok, sí está padre hacer este cuadro y mirar pues, su belleza, admirarlo, contemplarlo, pero también qué pasa si yo me quiero quejar, ¿no? Del gobierno. Entonces lo quiero hacer como mucho más inmediato para mi público, porque pues, sí, ¿de qué me sirve que vean una pintura bonita cuando pues no están entendiendo, ¿no? Entonces, a veces por eso trae, bueno, a veces siempre, Ujú. trae consigo mucha carga del concepto, ¿no? Más allá del formato,
tiene que ver con esta parte, con el concepto. Entonces yo los invitaría a que cuando ustedes vayan a alguna exposición de arte contemporáneo, chequen el contexto del artista. O sea, yo sé que no se van a poner ahí con el celular como, a ver ahorita la historia de esto y todo, pero sí igual y un poco de la hoja en sala, ¿no? De qué me está diciendo, de dónde viene, porque así ya puedo tener una referencia, ¿no? Ah, pues no sé, viene de Michoacán y está teniendo el contexto del narco, ¿no? Entonces es así, ok, estoy entendiendo por qué tiene tanto simbolismo hacia esto y esto y esto, ¿no? O sea, son como esas claves, pero pues sí, pensarlo por ese lado, o sea, pues al final te está invitando pues, a que reflexiones, a que pienses, o sea, como espectador te está diciendo, ve y muévete, o sea, no te lo voy a dejar así de que Sí, a tu en bandeja de plata. imaginación, como que sea algo que tú creas y que tú Sí, o sientas e intuyas. para que solo lo tengas en tu sala ahí bonito, ¿no? Adornando el lugar. Sí, exacto, exacto, exacto. Tiene que ver más con otras cuestiones. Por eso cuando dicen, ay, es que las pinturas del siglo XVI, pues sí fueron creadas para eso, para un deleite visual, ¿no? Entonces, pues, está bien, ahí déjalas. Ten ese deleite visual, pero si vienes con una pieza actual, pues no esperes lo mismo, ¿no? Ahora, en tercer punto, tenemos lo que les había comentado como lo de los multiformatos, ¿no? Que ya no solamente estamos ocupando la pintura, el grabado, sino que ya estamos diciendo, ¿sabes qué? Voy a utilizar ambas cosas, ¿no? O empiezan a haber piezas que está muy curioso catalogar porque de pronto yo hago un video y del video saco capturas y esas capturas las expongo como cuadros. Entonces, está interesante el decir, chinga, entonces, ¿qué veo? O sea, ¿el arte está en su video? ¿El arte está en las capturas que sacó del video? ¿O el arte está en cómo lo está exponiendo? Y pues en realidad la pieza tiene que ver con todo, ¿no? O sea, te está Es el contando una todo. historia. Pero pasa mucho esto, que se cambia de formatos. A veces, no sé, hay piezas bien interesantes que imaginemos que estamos grabando esto aquí, ¿no? Y la transmisión la están viendo personas en China. Y entonces está viendo como también, no sé, el cómo está cambiando la botella. Y entonces el discurso de si allá está ocurriendo algún conflicto o no sé, ¿sabes? O sea, como que esta parte de la pieza ya no es que esté aquí, sino está en China, pero no está, pero solo está la imagen, pero... Sí, Ajá. jugar con el espacio-tiempo y Ujú, pues Sí. todas las posibilidades que te pueda dar, todas las herramientas sin sí. excepción a nada. Romper brechas. Sí, y que está divertido, ¿no? El pensarlo así, el ya no solo quedarte con... am, muchas veces en la carrera era como, híjole, no voy a ser buen artista porque pues no soy bueno en fotografía, no soy bueno en estampa, no soy bueno dibujando, ¿no? Que dicen como Ujú. lo más básico. La neta, muchos no son buenos en el dibujo, pero no importa. O sea, hay artistas tan grandes que dices, güey, lo que sobra es si dibuja bien o no. O sea, su discurso y el cómo está llevando otras obras Creo que la y... creatividad va más allá de tus Ajá. capacidades físicas o no sé, como que puedas plasmar, ¿no? O sea, es Sí, sí, ser sí. creativo con el todo, o sea, Sí. con cosas que ni siquiera te imaginarías como la mierda de artista. Sí, exacto. Que mucho está pues en eso, en la creatividad de la persona para llevar el mensaje pues a mayor público. Que eso es al final lo importante, ¿no? Que uno quiere pues, que un montón de gente lo vea. Y no tanto como por el ego, sí existe, pero más como, a ver, yo quiero que te documentes, yo quiero que veas lo que está pasando hoy en día en Jalisco, lo que está pasando hoy en día en Michoacán, ¿sabes? Entonces, pues sí, también hay que tomar en cuenta esto. Ujú. Súper. Eh, Sí, y está bonito también pensándolo en cuestión de que, pues, ya no va tanto de desarrollar una técnica para volverte bueno, sino de hacer lo que puedes y Pero transmitir lo bueno, que quieres vamos también transmitir con lo que tienes en en los la dos mano. polos del arte contemporáneo, o sea, que luego es como cosas absurdas como lo de la banana, que pues sí, o sea, estás comprando una idea o estás comprando el concepto y algo que sí tiene un trasfondo como más profundo, ¿no? Más que sí te pega y te hace cuestionarte, ¿no? Ya sí, dependerá del discurso del artista.
Sí, y de la categoría, o sea, como les mencionaba, esta parte pues es muy mediática. Entonces ahí sí es mucho por el dinero. Y está bien, ¿no? Esa es como su área y dices, pues chido, le está funcionando al final del día. Pero sí, sí, como que la gente no estigmatiza y crea que todo es así, ¿no? Y Ajá. que se va a quedar en, bueno, pues se quedó entre millonarios. Qué Lavado de padre. dinero. Ujú. No, y bueno, para dejar un poco más en claro todas estas ideas, les trajimos a algunos artistas como ejemplo para contarles un poco sobre sus historias, su arte, sus discursos, el porqué de sus discursos y para que quede un poco más clara esta cuestión de qué va el arte contemporáneo. O sea, justo que ya no solo es una cuestión estética, o que a veces ni siquiera tiene que ver con una cuestión estética, sino simplemente con yo quiero dejar esto sobre la mesa. Ujú. Sí, sí, sí. Y yo Y las tres. quedé. No, sí está bueno el también ser muy ilustrativos, porque pues a veces la teoría puede parecer pesada, ¿no? Como que dices, bueno, ya, pero enséñame a ver, ¿de Ah, qué sí, se trata o todo sea, esto? padre todo esto que me estás contando. Ujú. Ahora Los ayúdame ejemplos. a entenderlo más A visualizar. visualmente. Ujú. Ujú. Sí, en el episodio pasado les dijimos como mucho respecto a, sí, algunos como más absurdos y estábamos terminando como más, o sea, hablando de cuestionarte más, de cuando te hace como realmente concientizar lo que está sucediendo y en este va por ese lado también. Ujú. O sea, Sí, aquí quisimos aterrizar un poco más el concepto de arte contemporáneo bajo la importancia del discurso y de lo que se quiere poner sobre la mesa o brindar al mundo en cuestión artística. Y dicho eso, empezaremos con Ai Weiwei. un artista extranjero, Sí. tú nos puedes decir más Y yo, sí, no, de... bueno, ok. Proveniente de China. Sí, a ver, pues efectivamente él viene de China. Vamos a empezar como de un lado más internacional. No sé si, digo, hay como dato, lo quieren checar, pero vino 2019, me parece, acá a México, que estuvo ahí su exposición en el MUAC. Y pues empezando precisamente con este lado, ¿no? A ver, ¿qué pasa mucho con el contexto? Otro de los puntos que viene, otro de los puntos claves para entender el arte contemporáneo es el contexto. Y es mucho de lo que vamos a hablar con Ai Weiwei. ¿Por qué? Porque él viene de China, ¿ok? Él viene de, pues, un momento político muy complicado en el cual, pues, su familia también pasa, pues, por atropellos. Y esto, pues no es como que digamos, ay, se repuso, ay, qué bueno, sino que dice, ¿y por qué el mundo no se entera, no? ¿Y por qué no cuestiono más? ¿Y por qué no, pues justo, ya sé de arte, pero ¿de qué me sirve tener pinturas muy padres si el mundo no sabe qué está pasando aquí? Y entonces, ¿qué es lo que hace él? Que empieza a crear un montón de piezas en contra del gobierno. Lo interesante que hace Ai Weiwei también es que tienes que tener mucho cuidado para criticar. Creo que así como llega a pasar pues acá en México, que a veces las cosas se ponen muy intensas y uno no puede hablar como tan abiertamente del narco. Ay, si están pasando cosas en la política. Ay, bueno, como que ahí atientas. Entonces, también tiene que haber mucha creatividad en el artista para burlarte del gobierno en su cara, pero que no te lleven a la Sin cárcel. provocar su ira. De Ajá. hecho, como dato interesante, Ai Weiwei está bien clausurado en China. O sea, Está es conocido. correteado, gente. Es Sí. conocido por su obra en Occidente, pero pues en Oriente no es muy bien recibido, que digamos, por el gobierno por esto. Y Y está ahora para encarcelado, ¿no? poner, Un sí, lo año encarcelaron. encarcelado. Y Ujú. aparte un encarcelamiento brusco, o Militar. sea, sí, Sí, de quererlo tortura, silenciar. tortura psicológica ruda, 24/7 compañía de 2 guardias de seguridad. Lo intenso es que él se repuso e hizo una exposición de esto. Sí, O hizo una sea, recreación de todo. ajá, Pero bueno, de para las darles un Como el escenas. contexto, Fénix. para darles un contexto sobre su historia, su papá era poeta. Y entonces se metió en un conflicto político con la República en el que el presidente dijo, no, pues chiquis, aquí ya no hay espacio para ti. Y lo pasaron, él nació en Beijing y lo mandaron a vivir pues a un pueblo muy pequeño para silenciar a su papá y a su familia y vivieron 17 años ahí hasta la muerte del presidente.
y cuando el presidente muere, pues ya fue como liberación y pudieron regresar a su ciudad cuando él tenía como 18 años y de ahí fue como, pues ya tenía una cercanía muy grande con el arte y dijo, bueno, estudiemos arte y pues empezó ya con todo su rollo de su discurso, que sí, es meramente político y siempre lo ha sido, porque él empezó a decir como, a ver, mi familia estuvo exiliada, nos han tratado de la chingada, fuimos pateados, fuimos, o sea, de que los apestados, todo porque el gobierno quiso, ¿no? Ajá. Sí, los quería Y nuestra silenciar. libertad de expresión en dónde está y todos nuestros derechos pisoteados y bueno, ¿qué pasa? Si esto pasa conmigo, esto pasa en todos lados. Y entonces toda su obra va como de aquí pasa esto y políticamente también hay cosas turbias, ¿no? Aquí pasa esto y también hay cosas turbias en el gobierno. Y todo tiene que ver con esto, con el cómo el gobierno silencia cosas, omite información, impiden investigaciones, ocultan documentación y pues todas las cosas turbias que hay Y dentro yo de creo los que también gobiernos está alrededor del bien mundo. gigante la valentía que tiene, o sea, de decir, bueno, no importa, ¿no? O sea, ya me pasó esto, ya me metieron a la cárcel y me hicieron esto, pues ahora ahí les va. Sí, Remasterizado 2.0, Y un sinfín de agárrense. cosas. Y aparte lo convierte en una burla muy bien. Digamos, por ejemplo, puedes pensar en él y piensas en las cámaras de seguridad, que es como un concepto bien ligado a él, pero pues es porque vigilado 24/7, o sea, todavía salió en libertad y tenía vigilancia todo el tiempo, o sea, 24/7 estaba como bajo el Será ojo terrorismo, de hecho, vino a del gobierno. México, expuso y él decía que tenía miedo de regresar porque estaba seguro que lo iban a desaparecer. Y estaba fuerte, o sea, era como que él ahí exponiendo y tú lo veías como un gran artista y decía, bueno, pues ya me toca regresar a China y pues cuando regrese a ver cómo nos va. Y aún así tener la valentía, ¿no? O sea, de decir, no, yo voy a regresar y pues a ver qué sucede. Y que sí sus obras tienes que saber el contexto. O sea, me tocó estar en esa sala y estar haciendo recorridos. eh, y al principio yo cuando entré, o sea, estaban magníficas, como todo enorme, pero sí decías, ok, ¿Y qué ¿cómo? onda con Ajá, todo sí esto, está no? magnífico, pero no estoy entendiendo nada. Y ya, era a través de que lo ibas leyendo, lo ibas conociendo más y pues eso se lo contabas al público y eso hacía que conectara, o sea, yo creo que fue de las exposiciones que más vi que conectaba a la gente, pero se contaba muchísima. De primero entrar, o sea, si había un día donde no había un guía por ahí, la gente pasaba rápido. Entraba, salía y decía, ah, está padre. Si había un día donde tuvieran guía, se quedaban y preguntaban, y entonces le pasó esto, y entonces no sé qué, porque te volaba la Sí, cabeza como que detrás les de... tienes también que incentivar la curiosidad Ujú. de la gente, ¿no? Como, Sí, la ah, pero semillita. ¿sabes esto? Es Sí. como, no, Sí, eso los ¿no? fascinaba. Sí, decían, ah, no manches. No, pues no solamente era un pabellón ahí de A mí lo que se me madera. hace como bien chido es como una persona extranjera viene a hacer una exposición acerca de una temática muy fuerte aquí en México, ¿no? Es como Sí. los 43, como, órale, o sea, que simplemente su visión no es, pues sí, o sea, tal vez su contexto, cómo creció o tal, sino es preocupación también por el mundo, ¿no? Ujú. Que Sí. creo que también es algo muy importante. A veces les critican a los artistas que ya tienen mucha fama, ¿no? Como "Oye, estás en ese momento donde pues tú tienes la voz, o sea, lo que tú digas sí va a repercutir para un montón de gente, ¿no? Y entonces él entendió esta parte y dice, yo ya soy una figura muy reconocida. ¿Qué está pasando en tu país? Y ve lo de los 43, ve que es algo como súper intenso y que lo mismo, o sea, no se puede, o en ese momento no se puede hablar tan abiertamente hacia el gobierno, porque pues desaparecidos, y dice, voy a ocupar este lugar que tengo, pues en el museo y como persona, y entonces voy a hablar de él, pues sí, de la desaparición de los 43, y lo hace y tiene unos retratos Sí. enormes en sala y tú entras y te saca mucho de onda, hace un cronograma de cómo pasaron los hechos, o sea, eso era como, wow, él te iba diciendo, tal día pasó esto a tal hora, bueno, más bien, sí, un poco del día y ya después hora por hora. A esta hora se desconoció, bla, bla, bla. O sea, así, Y de crudo. hecho, su exposición abrió pie a muchísimo contexto de la investigación y del cómo se había Eso, tapado, porque no era información pública hasta que él la hizo a eso pública. Y él iba, o dijo, sea, hasta que realmente te ponen en un museo un güey que ni siquiera es de aquí, es como, ah, sí, sí, cierto. O sea, es alzar la voz y realmente pues tener como reconocimiento y tratar de que se haga
justicia que no se ha hecho, pero pues sí, o sea, como marcar visibilidad que él tiene, ¿no? Ujú. Sí, y pues siento que también tiene mucho que ver más que con que no se hable por no querer hacerlo, es lo que decía Vale. O sea, y si lo hablo y me pasa algo, alguien tiene que ser el Sí. valiente. En este caso fue él y pues se agradece, ¿Saben ¿no? Que haya cuántos tenido la años tiene? valentía. 57 Está en sus por ahí. 50 y Está en sus tantos. Ajá. 50 y algo. Wow. Sí, o sea, pueden seguirlo viendo ahí, checar todas sus redes. También mucho de su activismo, porque otra cosa es que pues, sí o sí tiene que ser activista con su discurso y pues también lo subía a redes. O sea, no solo se quedaba como lo que expuse, sino en redes, por ejemplo, te iba diciendo como de que hoy pasó esto con el gobierno, hoy me tienen así, hoy, y entonces está cañón, ¿no? De hecho, antes de que Hacer esa existieran las difusión. redes sociales ya tenía un blog Ujú. en la web. O sea, ahí escribía como sus semanarios. ¿Y qué está De esta pasando semana, tal? taca, 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 taca. Sí, ya con la apertura de redes, pues ya puede ser más directo y más al momento, pero sí, ya tenía un blog desde que inició la web. Ujú. Y muy interesante todo su trabajo. Y fuera de que hablemos de un contexto de México, pues también se ha hecho en otros países. O sea, ha abierto voz a muchas circunstancias de muchos países que estaban pues silenciadas y que él dijo, no, ¿por qué? Ujú. Sí, o sea, la valentía que tiene de, pues que tal vez si no fuera por él, pues, seguiría todo bien tablas. Sí. Entonces, para que no piensen que todo es plátanos pegados en en la cabeza, en la pared. No, y la neta, investiguen más sobre él porque tiene cosas muy, muy interesantes, tanto sobre el contexto político en China como sobre el contexto político en muchos países y sí, sobre pues un montón de cosas bien importantes. Sí, sí, sí. Muchas cosas turbias de distintos gobiernos que pues sí te dejan pensando y cuestionándote qué onda con el contexto político que estamos viviendo. Ujú. Sí, justo ese es otro de los puntos para entenderlo, que es el impacto que te llega a generar el arte contemporáneo. Como les comentaba, ¿no? O sea, ya no se trata de una contemplación de lo sublime, de lo estético, sino es incómodo, ¿no? O sea, te pone en un lugar donde estás incómodo, donde te vulneras también, porque mm, pues depende del tema que toque, pero puede ser algo que pues también resuene mucho contigo, ¿no? No sé, puede ir de cualquier temática, puede ir también del feminismo, puede ir, Claro. o sea, ahorita estamos tocando lo político, ¿no? Pero hay diversidad de temas y pues es eso, tiene un impacto muy distinto, ya no a lo visual, sino te vas enterando y entonces te va generando y te va provocando y pues sí, o sea, ahí está como su misión. Al final pues la meta del arte contemporáneo es que te saque de ese lugar de confort, ¿no? De decirte, ah, pues está muy padre, pero mira, ven, te voy a enseñar más y tú. A ver si es cierto que todo bien bonito. En Sí, tu cabeza, en la realidad, no sí, sí, tanto. sí. Y pasando a otro de los ejemplos que, pues, que comentábamos, ¿no? Como para tenerlos ahí más visualmente, pues tenemos este contexto mexicano, ahora pasándolo a una mujer. Ella es Teresa Margoles, es igual una como de las precursoras del arte contemporáneo aquí en México, muy importante. Ella es del norte y pues nada, o sea, ella nada que ver con lo que terminó volviéndose. Eso también es que es muy interesante el recorrido que van teniendo todos los artistas porque pues pueden empezar como de que, ah, yo en la facultad de arte hacía tal cosa y de pronto cambian y dan giros tan radicales que creo que eso es lo bonito, ¿no? Del arte que te hace moverte y pues sí, tener como el salto improvisado. Y algo que me parece bien interesante del arte contemporáneo es que justamente todos los artistas contemporáneos, basados en su discurso, terminan estudiando otra cosa que los acerque a, Ujú. como ella, que terminó también estudiando pues medicina forense y cosas muy relacionadas a la muerte, porque todo su discurso va de ello y toda su obra está basada en... Sí, sí, ella al principio pues se dedicaba a la fotografía, su formato A, todo muy padre. Y luego, yo creo que esta sí le va a sonar a muchas personas porque fue bastante como
pues sí, Mediático. un gran precursor acá, que fue Grupo Semefo, y que Grupo Semefo, o sea, pues como suena, ¿no? Tenía Semefo que tenía que ver con los cadáveres. Entonces había mucha exposición como en torno a esto, pero pues lo mediático era como que pedo, o sea, te estás metiendo en la morgue y estás sacando piezas de aquí. Y que también esto es, pues sí, muy importante de señalar que todos estos artistas transitan por varios lados que puede ser desde la polémica, puede ser desde el ser muy empáticos, o sea, vaya, no los puedes leer solamente como fueron una cosa, ¿no? Ujú. Sino que son muchas en diferentes momentos de su vida. Entonces, bueno, está Grupo Semefo, y luego ella, después de 10 años de estar con ellos, dice, bueno, pues me voy a regresar al norte, ¿no? Y se va a Ciudad Juárez. Y entonces allá en Ciudad Juárez, o sea, mientras estaba como en Grupo Semefo, se dedicaba a la fotografía, ¿no? Y hasta ahí estaba su formato. Y cuando llega, se da cuenta de todo el contexto, de la violencia, del narco, de los desaparecidos. Y entonces dice, es que ya me queda muy chico el formato, o sea, como que la foto, ¿qué? ¿No? Necesito más. Y empieza a hacer una serie de obras que resuenan mucho y que una que es así icónica, seguro si ustedes buscan Teresa Margolis, va a ser muy icónica, es una sala donde entrabas y estaba lleno de burbujas, así súper bonito, ¿no? Entonces la gente se emociona, ¡ay, qué Mi bonito! foto. ¡Ah, las ¡Guau! burbujitas! ¡Burbujitas! ¡Ah, qué padrísimo! Y al final de la exposición estaba la ficha técnica y decía, esta agua fue utilizada, o bueno, sí, fue utilizada para limpiar cuerpos de la morgue. Y pues ya, o sea, se supone que o sea, como que pasaba por un trato para desinfectarla y todo, pero de todas formas era la idea, ¿no? De que fue de los cuerpos de la morgue. Y la gente, o sea, más allá de terminar felices, terminaban como horrorizados, decían, no, ¿cómo me tocó? ¿Cómo? Y ahí la reflexión que ella esperaba era precisamente cuando se revientan las burbujas tocándote, pues está reventando todos los muertos, ¿no? Y te está recordando que tú sigues vivo. O sea, que todos ellos ya fueron, desaparecen, ¿no? Sí, lo Básicamente son... efímera que es la Sí, tú vida, ¿no? estás De que aquí. un día Exacto. existe y al otro ya no. Y que no te enteras de quiénes fueron. O sea, que nada más sabes que, pues, se murió tal. Ah, pues sí. Y entonces tú sigues aquí, ¿no? Sí, o sea, tienes el poder y la capacidad de todavía de existir en el aquí y en el ahora Sí. y no, luego no la aprovechas, ¿no? Tú eres esa burbujita que sigue reflejando colores. Sí, sí, sí. Entonces, pues está interesante. Por un lado, podrían decir, ay, es que trabaja con cuerpos. Hay otra que me parece muy fuerte, la historia que hay detrás de, porque ella expuso una lengua con un piercing, así una lengua literal de alguien. Sí. Y pues tú llegas y dices, ah, es una recreación o llaves, ¿no? Pues si es una lengua de verdad. Y entonces lo que ella cuenta es que pues es un chico muy joven, él se muere y su mamá le dice, es que yo no tengo para enterrarlo. Y entonces se queda así de, ah. Y le dice, bueno, yo te doy el ataúd y tú me das la lengua. Y entonces logran hacerle un funeral, pero ella se queda con la lengua. Entonces aquí podría entrar como la polémica, ¿no? De decir como Claro. de qué necesidad de tener la lengua, pero ¿Para también... qué la De querías? recuerdito. Ajá, ¿por qué le hiciste obra? ¿Por qué la expusiste? Pero pues es eso, ¿no? Es como que lo que está girando en torno a la reflexión de, o sea, de todas formas, hubiera pasado ese caso, tú no te hubieras enterado de quién era el chico, ¿no? O sea, no te hubiera importado la mamá. Ahí tiene que ver más con el peso social, ¿no? De decir, ah, cabrón. O sea, y esto pasa todos los días, Y en la ¿no? forma en la que él murió, que también no fue una muerte natural, o sea, fue una muerte por violencia y ya también ahí ya te abre paso a pensar en el que eso está sucediendo alrededor de, ni siquiera vámonos al mundo, en el país, en todos lados, en nuestra ciudad. Sí. ¿Cuántos carteles? Yo vivo en una unidad habitacional y yo he visto como 10 carteles de diferentes personas desaparecidas, jóvenes, más pequeñas que yo. En Wow. una unidad habitacional, que todas son del mismo, o sea, es una cuadra. Sí. Sí, como que es tan fácil pues sí, ya no estar y que alguien decida sobre tu vida, ¿no? Y también Claro. pensar en la lengua, ¿no? O sea, que es como el ya no puede hablar. O sea, también esa carga simbólica, el que le Sí, estás tú no puedes quitando. hablar, pero yo estoy hablando por ti. Ajá.
exacto. Como que de todas formas lo estás diciendo al mundo, lo estás exponiendo. Es eso, es mucha reflexión, ¿no? Como que uno puede sacar y sacar, y también que te invita a tú a hacer el discurso, o sea, de sí, mira, yo te estoy llevando por este camino, pero ráscale más, ¿no? O sea, Sí. podría Sí, haber también O crea poniendo, una opinión propia. también Yo poniendo estoy el poniendo eso contexto sobre la de mesa dónde y tú. viene ella, o sea, pues, es un grado alto de narcotráfico, ¿no? Sí, Y ella es de... culichi, es de Culiacán. Ujú. Ujú. Sí, pero Entonces, cuando estudia y todo se viene para acá, a la CDMX. Entonces como que se le olvida esa parte y ya como cuando que dice, regresa bueno, dice, Semejo, oh, ajá, entonces regresa y tiene este panorama y ya piensa lo mismo que Ai Weiwei, como que me queda muy chico el solo hacer piezas bonitas, ¿no? Como que si yo tengo esta voz y ya tengo una presencia, pues la voy a Sí, ¿por usar qué no y hablar por ahí va. ellos? y Ujú. además de que si vemos el contexto histórico, digo, tal vez cuando ella era niña en Culiacán, probablemente sí ya era peligroso, pero Pero no no en el así. nivel en el que es ahora. O sea, yo Exacto. creo que regresó y también ella debe haber dicho, "Ah, ¿qué está pasando? O sea, el norte del país no lleva 60 años siendo así. Sí, o ¿En aquí qué se convirtió? Ajá, en supongo que también Ciudad debe haber sido muy Juárez. sorpresivo para ella ver como la realidad de en lo que se está convirtiendo. Ujú. Sí, 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 porque ella empieza a hacer muchas exposiciones y obras y todo, pues sí, en el contexto Ciudad Juárez y a la madre, o sea, lo cañón que está y también lo cañón que es que se lo lleva a otras partes del mundo, o sea, no solo lo expuso aquí, sino se lo llevó, estuvo en el pabellón de Venecia, ha estado como en otros países y pues eso, o sea, llama mucho la atención porque siempre sus obras son tranquilas, entre comillas, para el espectador, no te lo esperas. Y ya que lees la ficha es cuando te Dices, crea un impacto, wow. ajá. Entonces sí, gente también de otros países es de, ay, qué bonito, qué agradable. Y así, o sea, neta, chéquenla porque todas sus Sí, está muy piezas impactante. son muy fuertes, ajá, o sea, usa agua igual con sangre, trapea pisos y eso lo muestra en la Bienal, agarra igual ropa de desaparecidos, los expone, o sea, son muy crudas. Yo básicamente diría eso, o sea, como que todo su arte es muy crudo y pues ya, Sí, no te lo muy pinta bonito. A veces mm, sí, un poco de inicio, pero ya como que en te hace apariencia, mucho ¿no? caer en la realidad. Sí. Cumple su función. Y cumple Ujú, lo que pues ella busca, ¿no? sí. Y al final del día creo que también, pues, es eso, ¿no? El arte contemporáneo llega a ser muy crudo porque luego necesitas esa parte. O sea, si alguien llega y te empieza a dar el speech y bueno, y te habla entre líneas, tú, sí, sí, muy padre, muy padre. Pero no es Sí. hasta que lo tienes así de frente, o sea, O si hasta que te nos... toca como las Sí, burbujas. cuando Ajá, ya involucra tus sentidos y tu propio espacio, ¿sabes? sí. Como tal vez algo que alguien te cuenta no perturba tu tranquilidad, pero si tienes contacto directo con él, ya se crea esa incomodidad. Sí, exacto. O sea, cuánto conflicto no hay ahorita en Medio Oriente y está horrible, pero no Ujú. es tu realidad. Entonces, no es lo mismo que esté pasando allá a que el día de mañana lleguen, no sé, 2000 alrededor de tu casa que vienen refugiados y dices, cabrón, y entonces ahí sí te empieza a resonar y quiero saber su historia y de dónde viene, porque pues no está aquí de Pues frente. tan solo creo yo que cuando este señor Trump, o sea, como que dijo que se estaba metiendo en eso, o sea, ya yo vi mucha gente de, no mames, o sea, porque estamos al lado, ¿no? O sea, ya es cuando realmente te empiezas a cuestionar que sí te puede afectar. O sea, siempre y cuando no sea como cerca de ti, o sea, dices, sí, pobrecitos, pobrecitos los niños de Palestina, pobrecitos. Pero ya hasta que está como muy en tus narices que dices, bueno, esos niños pueden ser tus hijos, güey. Puede ser tú corriendo porque pues está de la chingada, ¿no? O sea, ¿para qué esperar a ese punto de pues que te haga reflexión de una vez, ¿no? Sí, y pues ah, creo que esto ya puede dar un panorama un poco más aterrizado y invitar a que se abran a explorar dentro del arte A que no contemporáneo y se también juzgue. a encontrar pues los discursos que empaten con ustedes, porque sí, es claramente no todo el arte contemporáneo, así como no todo el arte es para todos, ¿no? Ujú. O sea, Como dicen, para gustos los colores, ¿no? O sea, también este tipo de arte, si te gusta lo absurdo y lo cagado, pues ve y date unas bananas, ¿no? Si no, si te gusta cuestionarte más tu realidad,
pues ve y explora y conoce y no te quedes solamente con lo que me dijeron o es que O con la parece. primera idea que te llevaste, ¿no? Con bueno, sí, yo conozco el arte contemporáneo por la banana. Está bien, todos conocimos el arte contemporáneo, o al menos la mayor parte de nosotros, por la banana, ¿no? Pero vamos allá. Y habrá cosas que te incomoden, pero que te hagan caer en una realidad de conciencia que te sea útil. Cosas que no, cosas que probablemente no te sirvan de nada. Pero el chiste es, conócelo, conócelo, empápate y Crea tu propio juicio y tu propio cosmovisión y no, pues sí, que no sea como nada más ala y se va, ¿no? Sí, hace poquito hablaba con un artista y él me decía algo que me llamó mucho la atención y dije, es que es verdad, o sea, todos deberíamos de pensarlo así. Decía, me gusta mucho, o sea, yo ya tengo como un estilo que consumo, pero me gusta más lo que al principio no me gusta. Digo, ¿cómo? Y dice, sí, porque, o sea, como que me hace ruido, ¿por qué no me gusta? O sea, esto me está incomodando, lo veo feo. Y entonces ahí es cuando empiezo a reflexionar más, pero ¿de dónde viene? ¿Pero quién lo hizo? ¿Pero cómo lo hizo? Y aprendes mucho más viendo aquello que te incomoda, que no te gusta, que pues siempre consumirlo. ¡Ay, qué Pues es padre! que es un universo completamente diferente, o sea, creo que está muy romantizado el concepto del arte, porque dicen, ay, eres arte, pero soy Bellísimo. arte de cuál, güey, o sea, arte contemporáneo de cuál. Ajá, porque yo me veo bien conceptual. yo me veo bien banana, gente. Entonces, ajá, o sea, como dejar de romantizar el concepto del arte de estético y con lo que en realidad es el discurso del arte, que es dejarte algo, cuestionarte algo y hacerte sentir. Creo Sí. que una pregunta inicial desde la que podríamos partir, pensándolo desde lo que incomoda, es ¿por qué me incomoda? Ujú. Y con esta pregunta quiero dejar el cierre de este episodio. Gran episodio, ¿Por gracias a qué les Vale incomodó? por su Sí, tiempo y por su sabiduría compartida aquí, que la verdad admiro mucho. sí, amamos tenerte aquí. Sí, que no Pronto, sea las últimas veces, por favor. sí, pronto armaremos otra clase, a ver de qué. Seguimos hablando de artistas para Sí. que sigan conociendo más. Sigamos conociendo más. La semana de... Ay, pues muchísimas gracias, en serio, por el espacio y pues ya, por prestarse a que más personas puedan entender esto, que se cuestionen, que se diviertan, que se incomoden y pues sí, de eso se trata el arte. Así es. Pues nos vemos en un siguiente y también. Los queremos, tribu. Gracias por estar aquí. Bye Bye. bye.